todos después la tengamos. Ya, comencé a grabar por si acaso. Ya, la primera clase que vamos a ver es medida de tendencia central, ¿ya? Camila, usted que está con el micrófono abierto. Uy, la Camila no está, ¿eh? ¡Bum! Que no, pues Ya, ya empezamos. entonces. Lo primero que vamos a recordar es cuáles son las medidas de tendencia central. Camila, ¿usted sabe cuáles son algunas de las medidas de tendencia Ah, central? no, me dice. ¿No? Pucha, porque. No, no, si lo que estamos pasando, pues, está calmado. No sé, no, ya, Ya, mejor no, no chao. sabe, ya. No, no, no. Se fue mute. Cristina Osorio, ¿sí o no? ¿Usted sabe cuáles son las medidas de tendencia central? Joaquín está levantando la mano. Muy bien, Joaquín, ya. Creo que sí, la frecuencia o no. Aló, ¿Esa no, no? es la moda, la mediana y la media aritmética. Ah, Perfecto. cállate, Joaquín, lo Ya. estáis viendo Se ganó, del cuaderno, te tengo cachado. se ganó un chocolate, Oh, perdón, ya. Joaquín. Está revisando el cuaderno, no vale. Ya, Así se cualquiera. Ya, ganó. pero ¿no me Muy dijeron bien, que no se puede? Joaquín. Ya. Se ganó un premio, Joaquín, por su intervención. Muy bien. Ya. Pero se fue mute igual. Ya, la moda, la media aritmética y la mediana. Amaro, que lo tengo ahí. Ya. Sáquese el micrófono, Amaro. ¿Qué pasa? ¿Cuál era la moda? ¿Cuál era la A moda? ver, la moda era la que más se repetía, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Es el que tiene el mayor valor absoluto, o sea, el que tiene el mayor número de frecuencias absolutas. Perfecto. O como podríamos decir, el que más se repite. Perfecto. También se ganó su premio. Aquí lo voy a ir anotando. Buenísima. Ya, entonces tenemos que Amaro participó y tenemos que ya. Después, vamos a ver otras pantallas. ¿Quién está aquí? Alexandra Pereira. Alexandra Pereira, ¿cómo ha estado? Le vamos a sacar el... ¿Cómo ha estado? Alexandra. Estamos igual que en la Teletón. Se nos cae la señal. Usted, Miss. Ya, bien. ¿Usted sabe bueno. cuál es la media aritmética? El promedio, ¿cierto? El promedio. ¿Cómo usted calcula el promedio? Sumando todos los datos y dividiéndolos por la cantidad. Excelente, muy bien. El valor obtenido al sumar todos los datos y dividirlos por el número total de datos. Perfecto, Alexandra, muy bien. Le vamos a preguntar ahora a Tomás Rojas. Tomás Rojas. Le vamos a sacar el micrófono. Tomás. ¿No? ¿No aparece Tomás? A Benjamín, a José Pereda. No, tampoco. Cristina Osorio. ¿Usted? ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál sería? Es la que está al medio, ¿no? ¿No? Excelente, muy bien. La mediana es la que está el dato central, o como dice su compañera, el que está al medio. Ahora, la mediana siempre van a ir ordenados de menor a mayor, o si alguno me quiere llevar la contraria, de mayor a menor, da lo mismo. La idea es que sean datos ordenados, eso es lo que nos importa. ¿Ya? ¿Se recordaron de eso? ¿Sí? Los deditos para arriba, la gente que se acordó. Ya, Javier sí, Ayelen también. Ya, Tomás Roja, Cristina. Ya, perfecto, muy bien. Isidora, Catalina, ya, la mayoría se acordó de eso, perfecto. Ahora vamos a ver los datos agrupados, no agrupados. Les voy a hacer un ejemplo simplemente en donde ustedes van a tener que mirar los datos no agrupados. Ya, se le realizó una encuesta a 12 alumnos del Lincoln College San Martín con respecto a la cantidad de guías realizados durante las cuarentenas. Las respuestas fueron las siguientes. ¿Ya? Yo me di el tiempo, ¿cierto?, de ir a preguntar a cada uno de ustedes cuántas guías había hecho. Las respuestas fueron las siguientes.
fueron 4, 7, 1, 5, 8, 7, 3, 7, 2, 4, 3 y 6 guías a la gente que le pregunté al azar. Entonces, lo primero que se hace es ordenar los datos de menor a mayor. Yo voy a ordenar, ¿cierto?, los datos. En mi mente lo ordené y están ordenados de menor a mayor. Ya, el que me quiere llevar la contraria, de mayor a menor, da lo mismo con tal que sean ordenados, es lo que importa. Después de eso, calcular las medidas de tendencia central, que son la moda, la que ustedes ya me dijeron, la media y la mediana. La moda sería el que tiene mayor frecuencia o el que se repite más veces. En este caso sería el número 7. Por lo tanto, 7 guías fue mi moda. La media aritmética era el promedio. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer aquí? Voy a sumar todos los datos, ¿cierto?, que yo veo, el 1 más 2 más 3. Si se repite, lo tengo que sumar igual, porque son datos, ¿ya? Entonces los sumo todos y los divido por el total de datos, que serían 12, me daría 57 partido en 12, y eso es igual a un 47,5, que no lo vamos a aproximar, lo vamos a dejar en 47,5 igual. Siempre tratemos de dejarlo con 2 cifras después de la coma. Y la mediana es el dato que está al medio, por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir eliminando el menor con el mayor, después el segundo menor con el penúltimo mayor, y así sucesivamente hasta llegar hasta la mitad, que sería el centro, ¿ya? El 3 se va con el 7, el 3 con el 7, el 4 con el 6. ¿Qué me sucede aquí? Porque esta era una muestra par de datos. Me sucede que al medio me van a quedar 2 números. Por lo tanto, ¿qué hago en este caso para calcular la mediana? Voy a sumar esos 2 valores, o sea, les voy a sacar el promedio en realidad. Los voy a sumar y los voy a dividir por 2. 4 más 5 sería 9 medios. Si los divido me da 4,5, por lo tanto, ese sería el promedio. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es recuerdo más que nada, más que se entienda. ¿Sí? Ya. De todas formas, este video yo lo voy a subir, por si acaso alguno no lo entendió, lo vuelva a ver, lo va a ver con mi explicación, así que no hay problema. Espérense que, papito, estoy en una clase y de ahí hablamos. Ya, que ustedes saben, pues, qué vergüenza, ya. Entonces, esos son para datos no agrupados. También tenemos datos agrupados, pero en tablas de frecuencia, ¿ya? Tenemos tablas de frecuencia. Aquí tenemos una tabla donde no tenemos los intervalos todavía, porque esa es la clase de hoy día. Esto es un recuerdo de lo que ustedes ya deberían saber. Entonces, tenemos agrupados en tablas de frecuencia. Lo primero es calcular la medida de tendencia central. La moda, voy a mirar el que más se repite, el que tiene mayor frecuencia de las frecuencias con letra minúscula, porque esas son las frecuencias absolutas. El mayor de ellos sería, en este caso sería el 5, por lo tanto, la moda sería, el que tenga mayor frecuencia absoluta en este caso sería 1,70 m, ¿cierto? Porque la mayor frecuencia absoluta, o sea, minúscula, es 5. Luego, la media aritmética. Para calcular la media aritmética, porque ¿qué me quiere? Cuando yo tengo esta tabla, yo sé que hay 3 personas que dicen que miden 1,50 m. Tenemos a 2 personas que miden 1,60 m y tenemos a 5 personas que miden 1,70 m. Por lo tanto, en vez de sumar 1,50 m más 1,50 m más 1,50 m, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros multiplicamos, en este caso, la altura, que sería 1,50 m, por 3, que sería la frecuencia absoluta. ¿Ya? Ahí dice, multiplicamos la altura de los datos por la cantidad de veces que se repite ese dato. Luego lo sumamos y lo obtenemos por el número dividido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 1,50 m por 3, eso me daría 4,5. Ahí está en la tablita. 1,60 m por 2 personas, eso me daría 3,2. Y 1,70 m por 5 personas, eso me da 8,5. Una vez que haga esa suma y la divida por el número total, que son 10 personas que yo entrevisté, luego obtener la media aritmética, que sería 1,62. Y la mediana es el dato que está al medio. Por lo tanto, si son 10 personas las que yo entrevisté, que como lo veo en la frecuencia mayúscula al final son 10, fueron 10 personas que yo entrevisté, la mitad de esas personas serían 10 partido en 2 serían 5. Por lo tanto,
la persona que ocupe el lugar 5 en mi tabla es la altura, ¿cierto?, que va a ser mi mediana. En este caso, siempre la mediana yo la voy a buscar en la F mayúscula. La mediana se busca en la F mayúscula. Por lo tanto, en este caso sería 5, y 5 sería 1,60 m. Por lo tanto, la mitad de las personas, justo el dato central, es 1,60 m. Ya, se supone que esto es lo que ustedes sabían, ¿cierto? Espero que se hayan recordado. Oye, Amaro, está ahí en un paraíso. Ya, espero que se hayan recordado de esto. Si es que no lo recordaron, vuelven a ver esto, me preguntan, ¿ya? Pero esto es como lo básico que ustedes deberían saber, ¿ya? Ahora sí, esto es materia nueva que ustedes van a tener que copiar en su cuaderno. ¿Ya? No es necesario que lo copie ahora. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a demorar mucho tiempo, y si usted lo hace ahora, claramente no vamos a alcanzar, y la idea es que este igual sea un video explicativo. Es como los mismos videos que le estoy haciendo por YouTube, pero donde terminando la de explicación de cada uno, voy a darle el pase de que alguien me haga alguna consulta. De lo anterior, se supone que ya lo saben. Si no lo saben, igual después me pueden preguntar, pero esto es lo que me importa, ¿ya? Mamá, te quiero. Ah, Joaquín. Ya, entonces, medida de tendencia central. Vamos a comenzar con la moda, que es la más fácil de todas. La moda es la que más se repite, ¿ya? Una muestra puede ser amodal. ¿Qué significa amodal? Significa que no hay un dato mayor, o sea, que todos los datos sean iguales, ¿ya? Eso significa que sea modal. Unimodal significa que existe solamente un dato que tenga la mayor frecuencia absoluta. Bimodal significa que dos datos tengan la mayor frecuencia, ¿ya? O sea, dos datos que se repitan, que sean los mayores, significa bimodal. Y polimodal es que significa que existen 3 o más datos que tienen la misma frecuencia. ¿Qué significa esto? Porque si yo tengo una encuesta pequeña, es fácil reconocer esto. Puede ser siempre unimodal o bimodal, pero si yo tengo una muestra muy grande, significa que voy a tener diferentes modas. Entonces puede que no tenga moda, que sea amodal, que tenga una sola moda, que se llama unimodal, que tenga 2 o más. Entonces ahí vamos a ver, después yo les voy a hacer una pregunta, esta ¿qué va a tener? Si es modal. La mayoría es unimodal, por si acaso, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se calcula la estimación de la moda. Primero, nosotros tenemos que reconocer qué es el intervalo modal. El intervalo modal va a ser el que tenga la mayor frecuencia absoluta. Se hace a través de esa fórmula. Ya, si yo veo esa fórmula, es una fórmula nueva para ustedes, porque nunca la han visto, o lo han visto, pero muy poquitas veces, esa fórmula, la moda, ¿qué me dice? Me dice, LI es el límite inferior del intervalo modal, ¿ya? O sea, que yo tengo mi intervalo modal, que el que tiene mayor, mi límite inferior sería el límite más chiquitito, el pequeño, ¿ya? Después, delta 1 es la diferencia, o sea, es la resta entre el intervalo modal y la anterior. Delta 2 es la diferencia entre el intervalo modal y la posterior, la que viene después, y A es la amplitud, o sea, que va a ser la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Yo sé que si yo les muestro esta fórmula, hagan el ejercicio, nadie lo va a entender, ¿ya? Por eso me di la obligación de hacer esto con ustedes, hacer una clase. Lo vamos a ver a través de un ejemplo. Por si acaso, si el intervalo modal está en el primer intervalo, delta 1 es 0, eso es importante, y si está en el último intervalo, delta 2 también va a ser 0. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tengo unos datos que yo saqué, ya son números, entre el día al 15 se repite 20 veces, entre el 15 al 20, 25, entre el 20 y 25, 45, y 25 y 30, 10. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el intervalo modal? Alguno que levante la manito, que me diga, ¿cuál sería el intervalo modal? O que se saque el mute y me lo responda. Oiga, Belén, usted está recién saliendo del baño, parece. Intervalo modal, por si acaso, es aquel que tiene mayor frecuencia. El que tiene más grande la F minúscula.
¿Cuál de esos sería el intervalo modal? Alguno que saque el micrófono y me lo diga, por favor. Miss, Dígame. ¿no sería el 45, no? Perfecto, muy bien. Por lo tanto, el intervalo modal sería entre 20 a 25. Esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque el mayor es el 45, ¿cierto? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es, y ahí está la fórmula, ¿cierto? Identificar el intervalo modal. Joaquín lo identificó, perfecto, dijo que era el que está con 45. ¿Por qué? Porque el 45 es el más grande de todas las F minúsculas. Por lo tanto, el intervalo modal va a ser entre 20 y 25. Ya, perfecto. Segundo paso, identificar el límite inferior del intervalo modal, o sea, el LI. ¿Cuál sería el inferior? O sea, el más pequeño entre el 20 y el 25. ¿Quién me podría responder? Camilita, ¿usted está levantando la mano? Que me saque el micrófono y me responda. ¿No? ¿Nadie? El menor. Ya, yo, el Ya, 10. Cristinita, el 10. ya, dígame. El 10. ¿O no? El 10, perfecto. ¿Ya? O sea, no, pues, del intervalo modal. ¿Cuál es el menor del... Ya sabemos que el intervalo modal es entre el 20 y el 25. ¿Cuál es el menor de esos dos? El 20. Ahí sí, ahora sí. Ah, ya, ahí sí. Es el menor, por lo tanto sería el 20. El LI sería el 20 en este caso, perfecto. Después, paso 3, sería... Así se saca el mute, po. Yo estaba como tonta escribiendo, ya sigo la clase. Paso 3, calcular delta 1. Por si acaso, si no se recuerdan, ¿qué era delta 1? Delta 1 era restar el intervalo modal, la frecuencia del intervalo modal, menos la anterior. O sea, la diferencia, la resta entre el intervalo modal, que en este caso sería 45, con el anterior, que sería 25. Eso significa delta 1, que yo a la frecuencia que tengo de mi clase modal le resto la anterior. En este caso al 45 le resto 25, eso me daría 20. Ese es delta 1. ¿Ya? Vamos a ver ahora el otro paso, que es calcular delta 2. Delta es el triángulo. ¿Qué decía de delta 2? Que había que restar el intervalo modal, la frecuencia del intervalo modal con la posterior. O sea, si con delta 1 lo hice con el que estaba anterior, con el delta 2 lo voy a hacer con el que está abajo, en este caso, al 45, que es el intervalo modal, le resto la frecuencia del intervalo que viene anterior, ¿cierto? Que sería 10. Posterior, que sería 10, resto ambos y me daría 45 menos 10, 35. Ese es delta 2. Y el último paso para calcular la amplitud, siempre la amplitud de cualquier de los intervalos es la misma, ¿ya? Pero ¿qué vamos a hacer? Ahí dice, vamos a restar el intervalo modal, ¿cierto? O sea, los límites de los intervalos, o sea, al 25, que en este caso, le voy a restar el menor que está al lado, que sería 20, y ahí yo saco la amplitud. La amplitud es la resta de esos dos, por lo tanto, al 25 le resto 20 y me da 5. Ahí yo ya tengo todos mis datos para poder traspasarlo a mi fórmula general. Tengo LI, que sería el límite, ¿cierto? El límite inferior. Tengo delta 1, que era la resta de las frecuencias con la anterior, delta 2, que era la resta con la posterior, y tengo la amplitud. Entonces, ahora simplemente lo reemplazo en la fórmula. El 20, ¿cierto? Primero que hago, sumo. Al 20 le sumo el 35 que está ahí, lo sumo, me daría 55. Luego multiplico por 5. Ya, como voy a multiplicar fracciones, al 5 le coloco un 1 abajo y simplemente lo multiplico hacia el lado. El 20 lo multiplico por el 5 y el 55 lo voy a multiplicar por 1. Me daría eso. Ahora, siempre, yo aquí podría hacer mariposa automáticamente y hacerlo rápido, pero ¿qué vamos a hacer antes? Vamos a simplificar. Ya vamos a simplificar en este caso por 5. La simplificación me daría 20 onceavos, ¿cierto? Y lo sumo con 20 partido en 1. ¿Por qué? Porque para colocarlos que ambos sean fracciones y poder hacer la mariposa. ¿Qué decía la mariposa? La mariposa decía, multiplico los denominadores, o sea, voy a multiplicar 11 por 1, que eso me quedaría como denominador, y luego multiplico cruzado. Por lo tanto, me daría
220 más 20, lo sumo, me da 240 dividido en 11, y eso es igual a 21,81 periódicos. Por lo tanto, la moda me da un valor exacto, que es 21,81. Amaro, usted con sus fondos. Ya, entonces, eso sería como sea. Ahora, si usted tiene una calculadora, porque yo sé que esto lo van a hacer con calculadora, usted ingresa. Lo puede ingresar por la calculadora y le va a llegar al mismo resultado. Yo aquí se lo hice si es que usted no tiene calculadora y lo hace manual. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? ¿Cómo calcular la moda? Que esta sería la materia nueva. Lo traté de hacer con el PPT lo más... No entendí. No entendió nada, ya. No. Ya, la Cristina un poquito. ¿Usted, Amaro? ¿José Pereda? Joaquín, usted sí, ¿cierto? Dedito para arriba, ¿se entendió la moda? Ya. Camilita, no. Ya. Ahí para el otro lado, la Belén me dice que sí. Amaro, ¿usted lo entendió después de tener tantos fondos? ¿Sí, la moda? Alexandra Pereira, el dedito para arriba. Ya, lo entendió, perfecto. No, pero Miss, hay que usar, ¿nos va a dejar usar calculadora? Sí, pues ustedes van a poder usar Pero calculadora. siempre. No, pues es que en estadística sí se puede usar calculadora porque son datos de repente muy grandes, muchas multiplicaciones, por lo tanto yo lo voy a autorizar a usar calculadora. Este paso yo se lo hice. Pero sí o sí se simplifica. Es que usted puede, mira, ¿qué podría hacer tú? Al 20 le divide el 55, lo multiplica por 5 y le suma 20 en la calculadora y le va a dar al tiro el resultado que está ahí abajo. Ya. Lo hice así con grandes pasos, por si acaso alguno no tiene calculadora o no sabe usar, o no, pero siempre recordemos que son primero las multiplicaciones y después la suma. No me vaya a sumar 20 más 20 partido 55 por 5, porque eso le va a dar incorrecto. Siempre recuerde, primero son las multiplicaciones y después la suma y la resta. ¿Ya? Ya, gracias. TKM. Ya. Entonces, por lo tanto, la moda es 21,82. ¿Por qué como 82? Porque después como era periódico el 81, después del 1 venía un 8. Por lo tanto, como siempre lo vamos a dejar con 2 cifras después de la coma, se aproxima. Ya, eso sería la moda. Media aritmética. La media aritmética es el promedio. ¿Ya? Entonces, para la media aritmética, lo que nosotros necesitamos es sumar todas las observaciones y se divide entre el número total de observaciones. Esta es la fórmula. Ya, la fórmula, yo sé que en fórmula nadie las va a entender. ¿Por qué? Porque es súper complicado. ¿Qué dice esa fórmula? Se las voy a dar en palabras más cotidianas. Dice que vamos a multiplicar todas las marcas de clase por la frecuencia de cada intervalo, y luego de esa multiplicación las vamos a dividir por el número total de casos. Como ese símbolo, que es como una E así como rara, se llama sumatoria. ¿Ya? Entonces va a ser la sumatoria de todas las multiplicaciones de la marca de clase por la frecuencia absoluta de cada intervalo, y todo eso se divide por el total de datos. ¿Ya? Entonces, MC sería marca de clase, FI sería frecuencia de intervalos, y N número total de datos. Aquí tenemos... Dígame. No entendí, ¿me lo puedo explicar de nuevo? Mire, por eso, ahora voy a explicar, que esa es la fórmula, yo ahora les voy a explicar lo más fácil, un ejemplo. ¿Ya? Esa es la fórmula, ¿cierto, Joaquín? Yo tengo ese signo como una E se llama sumatoria. La sumatoria es la suma de toda la multiplicación de las marcas de clase por la frecuencia partido por el total de datos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, calcular la marca de clase. Eso nosotros lo vimos en clase. La marca de clase era la mitad de los dos límites de los intervalos. O sea, por ejemplo, si tengo el intervalo de 10 con 15, ¿cierto? Yo los voy a sumar, me darían 25, lo divido en 2, y eso me daría 12,5. ¿Ya? Entonces, al 15 le sumo 20, lo divido por 2, y eso me da 17,5. Al 20 le sumo 25, lo divido por 2, y me da 22,5. Al 25 le sumo 30, lo divido por 2, y me da 27,5. Así yo calculaba la marca de clase de cada uno de los intervalos. ¿Ya? Ahora, segundo paso que vamos a hacer para calcular la media aritmética. Vamos a multiplicar
la marca de clase por la frecuencia. O sea que vamos a multiplicar el 20 por el 12,5. Vamos a multiplicar el 25 por el 17,5 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, el 20 por el 12,5 me da 250. Al 25 le multiplico 17,5, me da 437,5. Al 45 lo multiplico por el 22,5, me da 1012,5. Al 10 lo multiplico por el 27,5 y eso me da 275. Hice cada multiplicación. Y por último, voy a sumar todos los datos obtenidos y los voy a dividir por el número total de datos. O sea, que voy a sumar, en este caso, todos esos datos obtenidos, que serían 1975, ya los sumé, ¿cierto? Porque lo hice con calculadora, 1975 los sumé y los vamos a dividir por el total de datos. ¿Cómo calculo el total de datos? Sumando todas las frecuencias. Yo sumo todas las frecuencias y me da que total de datos son 100. Por lo tanto, el 1975 lo divido en 100 y voy a encontrar mi media aritmética. 1097,5. Entonces, voy a sumar 250 más 437,5 más 1012,5 más 275, lo divido en 100 porque son total de datos, eso me daría 19,75. Por lo tanto, mi media aritmética o promedio es 19,75. ¿Se entiende? Espere. Pero Calma. voy a esperarlo. Ya, la Cristina Osorio sí. Camilita, ¿sabe colocar el dedito para arriba? En reacción. Acción, ya, muy bien, perfecto. Tomás Rojas, dedito para arriba. Amaro. ¿Sí? Ahí viene... Pereda. ¿Sí? Belén. Ayelén, dedito para arriba. Javier López, Alejandro Salinas. Ya, muy bien, todos con... Alejandro Salinas, ¿alguna reacción? Bien. Benjamín Geria. Isidora Silva. Catalina Morales y Demian. ¿Alguna reacción? Ya, perfecto. Isidora, bien. Me falta Demian. ¿Algo no me escucha? Ahí me escuchó, bien, perfecto. Benjamín Arauz. Christopher, ¿alguna señita con las manos? Ya. ¿Y me falta la chinita? Perfecto, ya. Así se calcula la media aritmética con datos agrupados en intervalos. No es difícil, chicos. Si ustedes después se dan cuenta, no va a ser nada difícil. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer esta tablita, la vamos a hacer completa, entonces después solamente vamos a ir sumando y dividiendo. Ahí se van a dar cuenta que es más fácil de lo que se ve. ¿Ya? La mediana es el dato central. ¿Ya? ¿Cómo yo veo la mitad de los datos? La mitad de los datos se ve a través de, no sé, pues si yo entrevisté a 100 personas, la mitad sería 50 personas, ¿cierto? Entonces, la mediana es esa fórmula, ¿ya? La fórmula da miedo, pero es mucho más fácil que la de la moda, ¿ya? Es mucho más fácil que la de la moda, ¿ya? Se ve rara, pero yo después se las voy a explicar más didácticamente para que la entiendan, ¿ya? Dice, la mediana es igual. LI es el límite inferior de la clase mediana. La clase mediana se encuentra con la mitad de los datos, ¿ya? Entonces, fxm-1 significa la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase de la mediana. Fxm sería la frecuencia absoluta de la clase mediana y A la amplitud de la clase mediana. Veamos ejemplo, porque la fórmula puede decir mucho, ¿cierto? Pero la idea es que entendamos un ejemplo. El mismo ejemplo en la anterior, ¿ya? Nosotros ya sabemos, porque ya sumé la tabla, que eran 100 datos. Luego, acá al lado, tengo la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se hacía? Yo empiezo con el 20 y empiezo a sumar cruzado. Al 25 le sumo 20, me daba 45. Al 45 le sumo 45, me da 90.
y al 10 le sumo 90 y eso me da 100. Y ahí tengo los datos. Así era la frecuencia acumulada. Ustedes lo saben hacer, por eso no se lo hice dato paso a paso. Ya, entonces, tenemos esto. La fórmula está acá. Perfecto. Lo primero que hay que hacer es calcular la mitad de los datos. O sea, si yo tengo 100 datos, la mitad sería 50. Entonces yo me voy a mirar la F mayúscula, ¿ya? La mayúscula, ¿dónde iría el 50? ¿Ya? El 50, yo sé que en el primer intervalo son 20 datos, no me sirve. En el segundo intervalo ya van 45 datos, y yo estoy buscando el dato número 50, por lo tanto tampoco me sirve. En el otro irían hasta 90 datos, por lo tanto, ese sería mi clase mediana, ¿ya? Que va a ser entre el 20 y el 25. ¿Por qué? Porque el número 50 se va a encontrar en ese intervalo. En el primero no podía porque eran 20, en el otro eran 45, yo quería llegar al 50 tampoco, pero en el 90, ahí sí que va a estar mi mitad, ya que sería n dividido en 2, 100 dividido 2, 50. Por lo tanto, el intervalo de la clase mediana sería 90 en este caso. Ya. Ahora, paso 3. Identificar el límite inferior, el LI de la clase mediana. Inferior significa más pequeño. En este caso, el más pequeño sería el 20. ¿Ya? Luego, paso 4. Calcular, en vez de calcular, vamos a mirar la frecuencia anterior a la clase mediana, ¿cierto? Dice frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana. F mayúscula, o sea, yo voy a mirar la F mayúscula anterior al 90, que en este caso sería 45. 45. Luego, abajo, ¿qué me dice? Paso 5, calcular F minúscula XM, significa la frecuencia absoluta, o sea, en letra minúscula, de mi clase mediana, que en este caso ya está ahí marcada, que sería 45, ya que es esa la que está al lado del 90, 45. Y el paso 6 sería calcular la amplitud, que se calcula igual que la anterior, al 25 le resto 20, y eso me da 5, por lo tanto la amplitud es 5. Y luego, teniendo todos estos datos, yo lo paso a mi fórmula, ¿cierto? Aquí primero hago la resta, 50 menos 45, después multiplico por 5, para eso ¿qué hago? Le coloco un 1 abajo, multiplico hacia el lado, me daría 20 es igual a 25 partido en 45, simplifico la fracción 25 partido en 45, lo simplifico por 5, eso me daría 5 novenos, y ahí recién una vez que está simplificada, yo le coloco el 1 abajo para que queden igual, aplico la regla de la mariposa, ¿cierto? Que es multiplicar hacia abajo y después cruzado. Entonces, 1 por 9 me daría 9, 9 por 20 me daría 180, y 1 por 5, 5, sumo eso, mantengo el 9 abajo, divido y me da 20,55. Por lo tanto, la mediana es 20,56. Ya saben, esta es la parte matemática, cómo hacerla. Si ustedes tienen la calculadora y lo pueden hacer, y les da el mismo resultado, perfecto, ¿ya? Yo se lo estoy haciendo por si acaso alguno de ustedes no tiene calculadora, que así es paso a paso. Ya, vamos a ver si se entendió algo. ¿Ya? Entonces, este sería el ejercicio que yo les voy a dejar a cada uno de ustedes por hoy día, ¿ya? Que es calcular moda, media y mediana de esta tabla de valores. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Primero, calcular marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, que es la F mayúscula, y luego multiplicar cada marca de clase por la frecuencia absoluta, que son los números que yo les di. ¿Ya? Los multiplican, después los suman y tienen que calcular moda, media y mediana. Y esa actividad me la van a subir como actividad 1 al web class, o sea, no aquí el web class, al Classroom. ¿Ya, jóvenes? Esa sería nuestra primera actividad que me tienen que subir me la suben con foto claramente, pues usted va a hacer esta tablita en su cuaderno y me manda esta actividad. Calcular moda, media y mediana y completar los datos de acá. Si usted entiende eso, ya pueden empezar a hacer la guía que también les voy a subir a la plataforma, que esa guía ya se me entrega de vuelta de vacaciones. Usted verá
el tiempo que quiere ocuparlo, si lo va a hacer hoy día, si lo va a hacer mañana, si lo va a hacer el sábado, lo va a hacer el domingo, pero van a tener 2 semanas y 3 días para hacerla. ¿Ya? Si es que volvemos a clase, porque eso no lo sabemos, si volvemos a clases presenciales, me la llevan directo a la clase presencial. Si es que el 27 volvemos a estar con todo esto de la suspensión de clase y todo eso, lo que vamos a tener que hacer es que me la van a tener que subir nomás al sistema. ¿Ya? Anoten bien la actividad, voy a... Miss, y si no volvemos ya, no sé, volvemos bien tarde, como en junio, ¿cómo le van a hacer? ya, ¿Qué onda esa con las notas? es que lo Porque que yo pasa, cacho que van a mira, ocupar como las notas que están haciendo con la guía. exacto, mire, yo voy a parar la conversación ahora, la grabación, y conversamos, ¿ya? Espérenme un poquito. ¿Dónde está jefe de tope? Aquí, Va a salir pasa todo, mi va a salir reclamo. todo. Ya. Sí. No deja que se pare, ya siempre lo corta. po. Sáquenle una fotito a lo que ven en la pantalla, si es que se ve Sí, su compañero, pantallas. un pantallazo, si no, Espérate. Lo mandamos al grupo, sí, bien, po, sean al solidarios, grupo. lo voy a mandar al grupo. Ya, o yo les mando el PPT al grupo, si también también se los puedo mandar. Ya, voy a parar, espérese. Ya, No, Ahí pero está. puta, estoy hablando. ya después se lo mando.